Dios le bendiga a todos en esta mañana, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento para dar gracias al Señor? Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Desde que amanecimos. Le hemos dado gracias a Dios por este nuevo día. Es un día más de vida que Él nos da sobre la tierra, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, queridos hermanos, en Romanos. Vamos a leer algunos versos del capítulo 7 y algunos del capítulo 8 de Romanos. Cuando tienen ya el pasaje me dicen en señal de conformidad un fuerte amén. Verso 18. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios, amados hermanos, por esta hermosa palabra. Gloria a Dios. Que Dios añada bendición a nuestros corazones, a nuestras almas, a través de la exposición de la misma, hermano. Gloria a Dios. Amén. El pueblo del Señor en victoria, como dice. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bendito su nombre. Pablo aquí nos muestra esa vida sin la gracia divina, sin Cristo, una vida derrotada, una vida de miseria y una vida de esclavitud. Qué triste condición la de aquellos que aún viven alejados de Dios, sin Cristo. Pero qué realidad tan hermosa para aquellos que vivimos en Cristo Jesús. Amén, gloria al nombre de Dios. En Cristo, Pablo dice, estamos completos. No tenemos necesidad de nada ni de nadie, hermano. ¿Cuántos se sienten realizados en Cristo Jesús? Es una realidad, hermano. La vida en Cristo es una realidad. Y el ser humano, hasta que no alcance esa plenitud en Cristo, mire, podrá buscar, podrá indagar, podrá ensayar tantas opciones, pero no se va a sentir realizado. Por eso hay personas que viven indagando y buscando, y una, y dos, y tres profesiones, y siempre, porque se sienten no realizados, hermanos. No es que yo esté en contra de que una persona se supere y se perfeccione, pero muchas veces lo hacen porque no se sienten realizados en la vida, hermano. Lo único que le da realidad a nuestra vida interior es estar en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo o no, amados hermanos? Hay una plenitud de vida. Estar en Cristo Jesús. Independientemente de que laboramos y tenemos que hacer todos nuestros quehaceres cotidianos, normales, de la vivencia aquí en la tierra, para poder subsistir, ¿no? Pero, hermanos, hay una satisfacción. Por eso es que el creyente no desea, no anhela, no suspira por nada de las cosas de este mundo, hermano, en las cuales corríamos en otro tiempo. Porque anduvimos en esa vida, los que fuimos sacados de ese mundo, corríamos desenfrenadamente en esa vida que Pedro dice, desenfreno y disolución. Corríamos hacia el pecado, hacia un sentido opuesto de Dios. ¿Y qué es lo que encontrábamos? Desventura, miseria, esclavitud, pobreza, tristeza, angustia, decepción. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso podemos entender a Pablo cuando él exclama: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Y en otro pasaje Pablo lo llama a Cristo el don inefable. El don inefable de Dios. Es decir, el regalo supremo, porque eso es lo que es un don, es eso. Un regalo, un obsequio inefable, el don supremo, el don más grande que Dios pudo entregar a la humanidad. Después de Cristo no hay otro. Si usted tuviera que darle un regalo a alguien que usted aprecia, que estima, ama, ¿qué le daría, no? Gloria a Dios. ¿Qué le daría, hermano? Nosotros hablamos de cosas materiales, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor no nos ha dado cosas materiales. No, el regalo, el don de Dios no es algo material, hermano. Esas son cosas superfluas, son cosas secundarias que vienen como añadidura, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme, que si usted pudiera, lo haría, regalaría su corazón, ¿verdad que sí, hermano? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando hablo de corazón, hablo de aprecio, de amistad, de consideración, de respeto, de amor. Le entregaría, eso es lo más grande que tiene el creyente, ¿verdad que sí, amados hermanos? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios nos dio el don inefable, el regalo más grande que hay en el cielo, en el universo. Después de Cristo no hay nada más grande, hermano. Todo converge a Cristo. Por eso hasta, hermano, la edad ha sido partida en Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Todo converge a Cristo. Cristo es el centro. Él es el principio de la creación. Aleluya, gloria a Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, para Él, en Él. Él es el todo. ¿Y para cuántos aquí Cristo es todo, amado hermano? ¿Qué haríamos sin Cristo, no? Usted puede vivir sin un ser querido. Claro, va a sentir dolor, va a sentir tristeza y quizá eso se le va a partir el alma, el corazón. Pero sin Cristo usted pudiera vivir. No se puede, hermano. Sin Cristo sería simplemente existencia. Así como existen los árboles, como existen las piedras, como existe este mueble, como existen los animales, el sol, la luna, las estrellas. Sin Cristo sería simple existencia, hermano. Hay mujeres, hay hombres que, hermanos, hasta se suicidan porque el hombre las abandonó. Y entonces dicen: no, yo no puedo vivir, no, que yo no puedo concebir la vida sin él, yo no, me muero, mejor me mato. Y se suicidan, hermano. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Porque un suicida no entra al reino de los cielos. Aunque por ahí hay religiosos que enseñan que sí, que Cristo perdona hasta el suicidio. Porque Cristo perdona todos los pecados. Los pecados arrepentidos. Pero un suicida no va a estar ahorcándose y arrepintiéndose a la vez. ¿Qué tal engaño, no? Gloria a Dios, hermano. Entonces Judas está en el cielo. Saúl está en el cielo. Suicidas. Dice la Biblia que fueron suicidas. Gloria a Dios. No. Una persona que se suicida es por una obra satánica. Es por una obra demoníaca, hermano. Por ahí se escribe mucho como un amor romántico, excelso, este suicidio de Romeo y Julieta.
y lo presentan como para que la gente lo practique. Juntos en la eternidad. Bueno, sí, pero en el infierno. Cristo vive, amados hermanos. Pero no podemos vivir sin Cristo, amados hermanos. Hermanos, Cristo es lo que le da la razón de vivir. Cristo le da el sentido a nuestra vida. Hay un montón que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, yo sí lo creo, hermano. Cristo le da sabor a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Le da el sentido a nuestra vida. Le da realidad a nuestra vida. A su nombre damos gloria. Cristo es el centro de nuestra existencia. Por eso es que Pablo dice: gracias damos a Dios por ese don inefable, que en otro pasaje Pablo lo llama que la gracia de Dios se ha manifestado, pero también dice la bondad de Dios se ha manifestado, el amor de Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. Juan, hablando de la encarnación divina, él dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es todo para nosotros, hermanos. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a vivir piadosamente, a vivir aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, viviendo una vida piadosa, apartándonos del pecado, de la inmundicia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Después de describir Pablo o mostrar esa vida sin la gracia de Cristo, una vida derrotada totalmente, porque esto que hemos leído del capítulo 7 habla de una vida derrotada, porque dice: lo que yo quiero hacer no hago, lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Eso habla de una vida derrotada por la carne, por el pecado. Aquí carne, del griego sarx, su significado es, tiene un sentido ético, y lo que denota aquí, porque en este capítulo se menciona carne más de una docena de veces, denota la naturaleza humana, terrenal del hombre apartado de la influencia divina, y por lo tanto presta a pecar, opuesta a Dios. Carne aquí significa eso. Es decir, ese hombre que es controlado por esa naturaleza humana sin Dios, esa naturaleza pecaminosa, terrenal, apartado de Dios, opuesto a las cosas de Dios, sin entendimiento. Pablo lo describe en Efesios 2, muertos en delitos y pecados. Es decir, en cuanto a las cosas espirituales, muertos. No percibía, no entendía, no podía concebirlo. Y lo que Pablo está describiendo, repito, es una vida derrotada. La carne lo ha derrotado. Esa condición humana terrenal lo ha derribado. Y es por eso que entonces lo que no quiere hacer, eso hace. ¿Qué quiere decir? Está esclavizado. Así estuvimos nosotros en otro tiempo, hermanos. Esclavizados. Qué miserables, ¿verdad, amados hermanos? Por eso dice Pablo: miserable de mí. Miserables.
Esa es la vida que vivíamos, una vida de miseria, hermano. Quizá rodeado de bienes materiales, quizá rodeado de muchas cosas terrenales, pero miserables. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el tener cosas materiales, el tener talentos, dones humanos, no nos hace ricos. La verdadera vida no es la vida física, hermano. Cristo dijo, en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Queremos hablar, bueno, Pablo describe, repito, esa condición tan tétrica, tan miserable, derrotada, esclavizada al pecado. Ya, esos son los síntomas. Pero entonces nos da el remedio. ¿Cómo podemos librarnos? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Job hace miles de años, según se cree, 2000 años antes de Cristo, ya Job exclamó esta gran interrogante: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo podrá el hombre justificarse? No hay. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Hay algo que es muy sutil y que, si bien es cierto, esto provee satisfacción emocional, mental. Sin embargo, no obstante, esto para la contabilidad de Dios no vale, hermano. ¿A qué me refiero? Las buenas obras. Y Pablo dice que nadie es justificado por las obras. Porque, repito, mire, el hombre, el ser humano ha sido diseñado para buenas obras. Por eso, cuando el hombre, aún sin Dios, realiza buenas obras, obras de caridad, obras de filantropía, se siente bien. Y hasta la sociedad reconoce, aplaude, que son cosas plausibles. Un hombre encontró un cheque, dicen, un serenazgo, creo que era de limpieza, encontró un cheque con más de, al portador con más de 70,000 soles el cheque. Y lo devolvió. Claro, ese cheque ya estaba anulado hace rato, hermano. Así que si quería ir a cobrarlo, tampoco lo iba a poder cobrar porque ya estaba anulado hace rato. Pero bueno, la cuestión está en el acto. Otro por allí encontró 1,000 soles, una cartera, lo devolvió. Y entonces son gestos que son aplaudidos. Y ponen al hombre hasta como héroe. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien en un carro envuelto en llamas se introducen y trata de rescatar las vidas. Pablo, hablando de esto, dice: puede ser que alguno osare morir por el bueno. Ponen su vida por alguien que entiende que es digno de ser protegido, y hasta protegiéndolo muere. Son cosas que el mundo reconoce y aplaude. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado para eso. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? Dice la Biblia que Dios ha creado buenas obras para que anduviésemos de ellas. Y dice que esas cosas las creó desde antes de la creación del mundo. Así que el hombre ha sido diseñado. Por eso es que el hombre, repito, el ser humano aún alejado de Dios, siente, hace una buena obra, hace una obra de caridad, hace una obra de ayuda social, hace una obra de filantropía y se siente bien, contento. Y ese es el engaño, pues. Que entonces los seres humanos tratan de justificarse
por las obras. Y la Biblia dice que nadie puede ser justificado por las obras. Vamos un momentito al capítulo 4 de Romanos, aquí mismo en Romanos. Porque el tema o la doctrina que Pablo desarrolla ampliamente en esta epístola es la justificación por la fe. La justificación. En los primeros capítulos Pablo habla de la necesidad de ser justificados. Y para eso Pablo imputa el pecado en toda la humanidad. Sean los gentiles, sean los judíos, todos. Y Pablo encierra a todos. Bueno, no Pablo, es Dios. Dice, encerró a todos en pecado, en condenación. Todos. Todos han pecado. Todos están destituidos. Todos. ¿Me están siguiendo, no, amados hermanos? No hay ni uno bueno, dice Pablo. No hay ni uno justo. Y para que no se malinterprete de que él es el dedo acusador, él mismo dice en otro pasaje, yo el primero de los pecadores. No, porque siempre la tendencia es, él está señalando y acusando. ¿Y quién te señala a ti? Dice, no. El dedo acusador siempre. Gloria a Dios. Porque también es una tendencia humana. ¿Cuál? Somos severos con los pecados de otros, pero con los pecados propios somos súper blandos. Y mire cómo somos, que hemos diseñado hasta un sistema, hemos cambiado ya los nombres a los pecados, les hemos puesto para tratar de calmar la conciencia, la voz. Entonces al adulterio ya no se le llama adulterio, una falta, un ataque de concupiscencia. Romanos capítulo 4, verso 16. Les decía que el tema que Pablo aquí desarrolla es la doctrina, porque es una doctrina dentro de la salvación. Hay aspectos de la salvación. Y uno de los aspectos es la justificación. Dice el verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué?
para nuestra justificación. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Pero vamos a leer versos más atrás, el verso 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Y cómo puede ser eso? Aleluya. Su fe le es contada por justicia. Gloria a Dios. No es por obras, porque si fuera por obras que somos justificados, mire, ni aún Abraham, allá en el tiempo de la ley, dice, no fue justificado por obras, sino por la fe. Porque si hubiera sido por obras, si fuera por obras, entonces ya no es por fe. Entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Para qué derramó su sangre? Hermanos, nadie puede salvarse por obras, amado hermano. Entonces, ¿qué? No hay que hacer obras. Algunos ven cierta controversia entre lo que Pablo dice aquí y lo que dice Santiago. Vamos a Santiago. Pero no hay ninguna contradicción entre lo que Pablo dice y lo que Santiago dice. No se contradicen. Más bien es un complemento. Por eso el miércoles estábamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Y hablábamos de que la Biblia no contiene errores. Decíamos que nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. Es decir, que la Biblia no contiene errores. La Biblia también es infalible. No falla. Amén, gloria a Dios. A ver, Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjese. Entonces uno lee y dice, pero ¿cómo es esto? Allá en Romanos dice Pablo que es por fe, no es por obras. Pero acá Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cómo? Pablo dice que sí, pero Santiago como que está cuestionando. Y si un hermano, pero lea y entienda. Por eso qué importante es tener comprensión lectora. Lea y entienda. Mire lo que Pablo, qué es lo que, Santiago, qué es lo que quiere decir. Una de las reglas, la regla principal de la hermenéutica es que la Escritura, qué es lo que quiere dar a entender. No es la interpretación de uno, porque si vamos a basarnos en la interpretación de cada uno, aquí hay casi 400 interpretaciones diferentes, entonces. Porque cada cual va a tener su interpretación de lo que cree, lo que entiende, lo que concibe, lo que le han dicho o ha leído. Pero la Biblia, regla fundamental, la Biblia se interpreta a sí misma. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia se interpreta a sí misma. Y nosotros no debemos forzar el texto, sino extraer lo que
El autor quiso decir, volvamos otra vez, mire, entienda, hermano. Dice, hermanos míos, ahí mismo ya en el término hermanos, ¿a quién le está escribiendo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A quién le está escribiendo? A creyentes. En el verso 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eran creyentes judíos, creyentes de la diáspora, como se les conocía también, o la dispersión, que es lo mismo, diáspora, dispersión, es lo mismo, el mismo término. Eran judíos que se habían dispersado, que habían salido de Israel y que habitaban en otros países, pero que se habían convertido. Por ejemplo, usted en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el día del Pentecostés, ahí se menciona por lo menos 15 lenguas diferentes de judíos que habitaban en otros países, otras naciones, y tenían un habla, los del Ponto, del Asia, de Mesopotamia, del África, es decir, como 15. Y ellos estaban allí, y ese día del Pentecostés se convirtieron a Cristo. Pero ¿por qué estaban en otros países? Estaban dispersos, pues. ¿Por qué? Por las persecuciones que habían habido. Alabado sea el nombre del Señor. Los judíos se habían dispersado y se habían ido por el mundo. Esa dispersión, esas persecuciones vinieron también de parte de Dios, porque el Señor les había dicho: vayan a Jerusalén, no salgan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron allí en Jerusalén y no quisieron moverse. Se parece un poquito a nosotros que estamos aquí, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se quedaron y no quisieron moverse. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, como era necesario que fueran, pero ellos no querían moverse porque decían: ¿a qué rico se siente aquí? Aquí hay un mover tremendo, el Pentecostés sigue en acción. Y era tremendo, como debe de ser la convivencia de los creyentes. Pero la orden era: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y como no salían, pues entonces el Señor levantó a un Saulo que tenía ahí, a un Pittsburgh de esos que... Y el Señor lo movió, lo levantó a Saulo, y Saulo comenzó a asolar la iglesia. Pero la asolaba, gloria a Dios. Y los creyentes comenzaron a salir y comenzaron a irse y a dispersarse. Gloria a Dios. Entonces Pedro les dirige también a ellos sus epístolas, a los judíos de la dispersión. Santiago también le escribe a ellos. Pero el término hermanos habla de que ya eran gente convertida. Entonces, partiendo de allí, mientras que Pablo está escribiendo, hablando de la salvación, de la fe para convertirse, para ser salvo, para alcanzar la salvación en Cristo, no se puede a través de buenas obras. ¿Están de acuerdo, amados hermanos? A través de buenas obras nadie se salva. Porque si es por obras, entonces ya no es por fe. ¿Para qué Cristo murió entonces? Entonces queda también cuestionado el sacrificio de Cristo. Porque la gente puede por obras salvarse. Entonces, ¿para qué tanto sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Para qué esa entrega en la cruz? ¿Para qué su derramamiento de su sangre? ¿Para qué? ¿Para qué todo lo que sufrió? Entonces concluimos que por las obras nadie se puede justificar. Yo no sé si todos están de acuerdo con eso. Quiero ver las manos de los que están de acuerdo que nadie se justifica por obras. Nadie. Para la salvación.
Pero Santiago está hablándole ya a gente que ya tienen una relación con Cristo. Hermanos. Ya, ahora se hace más fácil entender entonces. Hermanos míos, lea conmigo el verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué aprovecha la fe sin obras? A eso es lo que va dirigido Santiago. Que el creyente, el salvo, tiene que tener obras. Porque ya les dije, Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano. Hemos sido diseñados para andar en buenas obras. Amén, gloria a Dios. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, podemos decir que la fe, las obras es el ejercicio de la fe. Mire, yo le digo una persona cuando se fractura un brazo o una pierna, un brazo, y lo tienen que enyesar y ponerlo allí, inamovilizarlo, y lo tiene 1 o 2 meses el brazo en el yeso. Cuando le quitan el yeso, el brazo quedó ya obstruido. Entonces tiene que rehabilitarlo nuevamente, volver a ejercitarse, volver. Entonces la fe, los ejercicios que habla Pablo, cuando le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Los ejercicios de la fe son nuestras obras, nuestros actos. Por eso es que dice, una fe sin obras es muerta. Es muerto, hermano. Deje usted de ejercitarse y va a ver que se comienza a atrofiar. El término es atrofiar. El brazo queda atrofiado. La vida queda atrofiada, el cuerpo queda atrofiado. El movimiento es lo que le da, hermanos, esa movilidad, esa ligereza, esa habilidad al cuerpo, el movimiento diario. Por eso dicen que el sedentarismo está matando a la humanidad. Alabado sea. Y es verdad, gloria al nombre de Dios. Recomiendan por eso hasta caminar, salir a caminar media hora diaria. Eso ayuda muchísimo. Pues en el plano espiritual ocurre lo mismo, hermano. Usted dice que tiene fe. Siga leyendo. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo yo puedo ver tu fe? Si la fe es algo abstracto, la fe es algo espiritual. ¿Cómo yo puedo ver tu fe? ¿Cómo mido tu fe? Entonces Pablo está hablando de la fe para salvación para con Dios. Que Dios no necesita ver obras, Él reconoce la fe verdadera. El Señor Jesús le dijo a varios casos, pero entre ellos una mujer le dijo, mujer, grande es tu fe. Tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo vive, aleluya. Tu fe te ha salvado. Y el Señor podía reconocer la fe de una persona sin necesidad de ninguna obra. Pero nosotros los mortales, ¿cómo podemos nosotros conocer, distinguir, reconocer
que tienes fe. ¿Cómo? A través de las obras. Entonces por eso digo que Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan. Muéstrame tu fe sin tus obras. No las puedo ver, no puedo ver tu fe. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Esa fe es muerta, no la veo. No tiene vida en sí. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Se está hablando aquí Santiago de una fe de los sentidos, un asentamiento mental, la de los sentidos. Tú dices que tienes fe, tú dices que crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen en Dios. ¿Cómo no van a creer si ellos, hermanos, ellos han estado en la presencia de Dios? El diablo lo ve a Dios, porque tiene que rendirle cuenta a Dios. Así que no es decir yo creo en Dios, porque la gente se fabrica tipo sastre, dioses a su medida. El otro día escuchaba una entrevista que le hacía una entrevistadora a un pastor evangélico, y el pastor le hablaba del Dios de la Biblia, de cómo Dios ve ciertos actos pecaminosos como aberrantes, como abominables. Y entonces ella decía, bueno, el Dios de usted es ese, pero mi Dios, el Dios que yo concibo, es un Dios tolerante, es un Dios diferente, es un Dios así, es un Dios asá. Y nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque usted tiene su Dios y yo tengo mi Dios. Así está la humanidad. La gente se fabrica sus dioses a su capricho, a su medida, a su manera, para que le tolere todo lo que él quiere hacer. Pero hay un solo Dios verdadero. Usted se imagina cada ser humano si tuviera la potestad de crear su Dios a su manera. Imagínese pues. Pero hay un solo Dios para toda la humanidad. Hay un solo Dios. Esto no es el Dios de los evangélicos, esto no es el Dios de los católicos, el Dios de los protestantes. No, hay un solo Dios verdadero. Y el Dios verdadero es santo. El Dios verdadero es celoso. El Dios verdadero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, ¿quién me lo dice? El segundo mandamiento es, no te harás imagen de nada de lo que está allá en el cielo. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. No las reverenciarás. Porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso. Él es celoso. Él no quiere compartirnos con nadie. Ese es un celo bueno. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Él no, dame tu corazón completo, dice. Yo no quiero, Moisés, yo no quiero el 80% de tu corazón, dice Dios. Ni el 90 o el 99.9. No. Todo tu corazón. Y ya vamos a entrar, aunque la hora no me da, pero vamos a entrar en esto, hermano, de que Dios quiere morar. Hay una diferencia casi imperceptible entre habitar y morar. Casi son sinónimos. Pero una cosa es habitar, otra cosa es morar. Y el Espíritu de Dios quiere morar. Morar. Y para eso Dios quiere aún ser el dueño de esos escondrijos que hay en el corazón. Él quiere señorear en la parte más íntima de tu vida, tu corazón.
Por eso yo siempre digo y lo reitero, el hombre tiene una parte sagrada, que es su corazón. Y no se lo puede dar a cualquiera, así a cualquiera no se lo puede dar. A Dios sí se lo da. Y en segundo lugar, al que va a ser su compañero o compañera de por vida. Por eso es que es tan delicado esta cuestión del enamoramiento. Hermano, hay iglesias y hay personas y creyentes que lo toman esto tan frívolamente. De tin marín, de do pingüey, tuca la mácara, túcara. Y lo toman así. Hermano, hay lugares donde lo toman así, hermano. Están jugando a la moneda, a la suerte. Me saqué la tinca. No, Señor. Por eso es que ponemos tanto énfasis en que, hermanos, el creyente, la doncella, el joven soltero, el adolescente, y si es niño ya, el papá y la mamá debe estar orando para que cuando crezca esa criatura, Señor, dale, si es mujer, dale un buen varón. Y si es hombre, dale una buena mujer. Y los padres van orando. Pero llega el momento en que ya entonces crece, se hace adolescente, ya comienza a orar. El padre le enseña: tienes que orar, tienes que cuidarte. No le puedes entregar tu corazón a quien sea. No se puede abrir el corazón a quien sea. Y una vez que ya se abre el corazón, gloria a Dios, ya le entrega su corazón. Se supone que tiene que haber pasado un tiempo donde ha estado orando, se ha estado. Por eso esa etapa preliminar del enamoramiento, el noviazgo, ya es algo más serio, hermano. Gloria al nombre de Dios. Pero bueno, no nos desviemos un poquito, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tiene que orarse para no equivocarse. Cristo vive, aleluya. Aquí no es igual que el mundo. El mundo no es igual aquí, hermano. Aquí tiene que hacerse todo con temor. Temor de Dios. Entonces Dios es celoso y es fuerte. Tercer mandamiento. ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tal haga. No, te juro por Diosito. Y hay gente diciendo que Dios me mate. Y están mintiendo. Y es tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Lo llevan al Congreso. Jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de congresista, que en fin, que allá, que esto, lo otro. Y entonces el otro dice: juro por Dios y por la plata. Pero digo, y están tomando el nombre de Dios en vano, porque van con otros intereses, con intereses subalternos, ocultos en el corazón. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Terminamos esto que dice Santiago aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, mire el efecto que tiene las obras
en el creyente, en su vida de fe, es perfeccionarlo. Es lo que dice aquí. Que sus obras lo perfeccionó y que las obras actuó juntamente con la fe. Ya hemos leído en Romanos 4 que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe. Pero las obras caminaron juntos. Una fe sin obras es muerte. Por eso yo digo, la gente se llena la boca diciendo que cree en Dios. ¿Y cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuál es el efecto de esa vida de fe que dice que tiene? ¿Cuál? Se llenan la boca, pero más bien practican todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, verso 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Y eso es contundente, para que nadie se engañe, no heredarán el reino de Dios. O sea, se puede tener Biblia, se puede hasta congregar, haber sido bautizado en agua, se puede hablar lenguas, se puede profetizar y no entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice usted? Sí, es lo que dice la Biblia. Si usted va a Mateo 7, 21 al 23, ahí lo dice bien claro Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo lo dice:
Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación y de todas estas obras de la carne. Porque los que andan en la carne no agradan a Dios. Dicen amén. Y Pablo habla de pensar en las cosas de la carne. Pablo habla de ocuparse de las cosas de la carne y por ende vivir en la carne o andar en la carne. Pero todo empieza aquí en la mente. Pensar. El que piensa en las cosas del Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu. Todo esto que estamos hablando, las obras de la fe, los ejercicios espirituales, se ocupa. Pero empieza todo en pensar en las cosas del Espíritu. La Biblia nos dice que todo empieza aquí en la mente, hermano. ¿De qué está llena su mente? ¿Cuáles son los pensamientos que anidan y abundan en su mente? Porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que tiene adentro, que vive meditando, que vive pensando, que vive fraguando, eso lo va a llevar a ocuparse de eso. Por eso que tienes que controlar tu mente. Pablo habla de transformarnos en el espíritu de nuestra mente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y que dice que la palabra de Dios tiene que morar abundantemente en vuestros corazones. Abunde. Lee la Biblia, estudia la Biblia, retén la Biblia, memoriza la Biblia. Que no es fácil. Como ese niño memorizó el Salmo 119 y lo recitó de memoria. Los 176 versículos de memoria los recitó. ¿Por qué no podemos? La mente es un músculo, el cerebro es un músculo, que mientras más lo ejercita no te va a dar Alzheimer, que esa es la barbaridad que dijo ese congresista, que por mucho leer le viene Alzheimer. ¿Qué? Después tuvo que retractarse y era médico, y lo peor, su padre sufre de Alzheimer, de ese congresista. Y después tuvo que retractarse y decir no, que fue un error. Más bien la lectura ejercita la mente. Es un músculo. La mente el cerebro es un músculo que mientras usted más lo usa y más lo usa, no para el mal, para el bien. Para el bien. Hermano, ese cerebro va a crecer, se va a desarrollar, va a tener una salud mental. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso yo no creo en un creyente que ande fielmente, que cree en Dios, que ande ejercitándose para la piedad, que ande en las obras de la fe y que vive para Dios, sirviendo a Dios en santidad y en pureza. Yo no creo que ese creyente termine con enfermedades mentales, psicópatas, con enfermedades de, ¿cómo le llaman estas enfermedades? Esquizofrenia, paranoia, y tienen que terminar en el Iguchi. Un creyente, un hijo de Dios, que tiene que terminar con ansiolíticos, porque una cosa es que venga del mundo cargado de todo eso, y quizá pues llegó y la obra de Dios se está perfeccionando y todavía depende de eso, pero yo le digo, la obra de Dios, hermano, la obra espiritual de Dios en la vida del ser humano lo libra de toda esa obra carnal. ¿No lo creen? Gloria a Dios. Lo digo por experiencia, porque yo sufría de eso, de paranoia. Yo sentía que me perseguían. Que cuando yo entraba a la habitación para dormir, a veces entraba solo, tenía que prender la luz, no podía dormir con luz apagada y hasta revisaba debajo de la cama, hermano. Levantaba la colcha y revisaba bajo la cama, así vivía así asustado, sentía que me miraban, sentía que me seguían, sentía eso es lo que le llaman la paranoia. Y sufría de esas cosas y tenía que tomar diazepam de 20 miligramos.
Y a la media hora no me hacía efecto y tenía que meterme otra más, 40 miligramos, hermano, para tumbar un caballo. Y no me hacía efecto, hermano. ¿Por qué? Porque los demonios no se dopan. Los demonios no se controlan con diazepam. Los demonios tienen que ser echados fuera en el nombre de Jesús. Yo no puedo concebir, perdóneme, si hay alguno aquí que dice que es cristiano y está cayendo en cuadros de depresión así, examínese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un creyente que corría bien, examina tu vida espiritual. ¿Por qué estás cayendo en cuadros de depresión? Y están viniendo pensamientos a tu mente, ideas a tu mente malas, hasta de suicidarte. Porque yo he leído noticias de llamados creyentes que han terminado suicidándose. ¿Creyente? Y perdóneme, pero esto no es para simplemente hacerlo sentir mal y acusarle y darle, no, sino hacerle reaccionar. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuál ha sido el punto de quiebre para llegar a esa crisis? ¿Qué ha pasado? Alabado sea el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. No puede ser, hermano, un creyente que se llame creyente, que vive ejercitándose, mire, y que termine y que diga que cree en Dios y practique estas cosas. Mentira, engaño, falsedad, hermano. La verdadera vida de piedad, dice Pablo más adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, lo opuesto a la depresión, lo opuesto a esos cuadros de esquizofrenia paranoica. Paz. ¿Por qué no hay paz en tu vida? ¿Por qué no hay paz? Porque puede ser que tú vivas en un hogar donde es un infierno porque no conocen a Dios, pero en medio de la tormenta el creyente tiene paz interna. Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias. Para el mundo, paz, exclusión de violencia, exclusión de guerra, exclusión de muerte, exclusión de pleitos. Paz. Entonces, para el mundo, paz sinónimo o es lo contrario a guerras, pleitos. No, pero para el creyente no es así, hermano. El creyente, a pesar de los conflictos, los problemas, las oposiciones que pueda estar pasando o vivir, hay una paz interna. La paz de Dios es espiritual, en el alma, el corazón. Puedes tener paz en medio de la tormenta, hermano. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Entonces concluimos que ese estado anímico de angustia viene porque no está agradando a Dios. Y eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Corrías bien, ¿qué pasó? Tú estabas corriendo bien, ¿qué te pasó? ¿Quién te estorbó? ¿Quién te ha interceptado? Si corrías bien, ¿por qué te has dejado perturbar? ¿Por qué te estás dejando mover fácilmente de vuestra manera de pensar? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay gente perturbadora. Hay gente que no hay que oír, porque las malas conversaciones hasta corrompen las buenas costumbres. Termino. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, hermano. Hay que andar en el Espíritu, amado hermano. ¿Quieres un día heredar el reino de Dios? Tienes que andar en el Espíritu. Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, aunque quisieran, no pueden. Los que andan en la carne. Y ya hemos visto manifiestas las obras de la carne. Pero los que andan en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que ocúpate en las cosas del Espíritu, hermano, hermana. Y esto tiene que ser diariamente, no una vez a la semana, no unas horas durante la semana, unos minutos a la semana, como hace la mayoría de gente religiosa. Toda la semana se dedican a las cosas materiales, a las cosas carnales, a borracheras, a todas las cosas de la carne. Y entonces el domingo, no, hay que ir a purificar el alma, Y entonces el diablo les ha engañado hasta a través de un sistema. Voy a confesar mis pecados. Yo siempre me confieso continuamente, dice. Escuchaba a otro periodista que decía: yo continuamente me confieso, continuamente limpio mis pecados, decía. ¿Y dónde van? Al confesionario. Otros creen en el purgatorio y tienen la idea esa: después que me muero, me voy al purgatorio, bueno, ahí sufro unos cuantos minutos, unos cuantos días, y después ya me voy para el cielo. Esa es la mentira del diablo, de la religión. Ni lo uno ni lo otro te lleva al cielo. El único que te lleva al cielo es la fe en Jesucristo el Señor. Justificados pues por la fe. No es por obras. No es por obras. Pongámonos de pie en esta hora. En la noche, Dios mediante, seguimos desarrollando el tema. Todos de pie, por favor. Queremos orar. Queremos orar en esta hora. Alguna vida que esté aquí, que no está agradando a Dios, que está viviendo una vida apartada de Dios. Trata de calmar su conciencia con algunos buenos actos aquí y allá, algunas obras de caridad. Calmar la conciencia. Pero eso no puede justificar. No puede justificarte delante de Dios. No es por obras, dice el coro. No es por pan, no es por obras. Es por amor a Dios. Y yo quisiera orar en esta mañana, esta tarde ya. Si aquí hay alguna visita, alguna vida que ha estado autoengañándose, porque eso es lo que se enseña, eso es lo que enseña la religión, de que haciendo algunas obras de caridad puede llegar al cielo. Ya usted escuchó la palabra de Dios. Y yo quisiera orar, si hubiere aquí alguna vida que quiere la oración, que quiere pedirle al Señor perdón por sus pecados, para que la sangre de Cristo le limpie, porque lo único que puede limpiar tu vida es la sangre de Cristo. No es congregar aquí o congregar allá, no es la denominación, no es cargar la Biblia, no, es vivir para Cristo. Entiende de una vez. La muerte te puede sorprender en cualquier momento, y si no te has arrepentido, ¿qué será? ¿Qué será? Hay gente que hablan hasta de un desconocimiento, una ignorancia. La ignorancia es atrevida, hermano. Hay gente que han dicho: bueno, pues me iré al infierno, pues me iré. No saben la realidad de lo que es. Es el lugar de tormento eterno.
Y Cristo vino a librarnos del tormento, de la ira venidera. Él vino a librarnos al morir en la cruz por ti. Entiende, Él murió por ti. Escúchame, Él murió por ti. Él se hizo pecado y se hizo maldición para que tú no fueras maldecido ni condenado. Quiero orar por ti. Si hubiere una vida, levante su mano y diga: pastor, ore por mí. Si usted ya es creyente, usted le entregó su vida a Cristo, esto no es para usted. Pero si hay aquí alguna visita, alguna vida, levanta tu mano. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que quiere que oremos por su vida? Hay un joven aquí que está viniendo toda la semana. Qué bueno, porque quiere, está cansado ya de esta vida. Quiere que Dios perfeccione su vida. Quiere vivir por fe. Quiere vivir para Dios. ¿Habrá alguien más? Venga, aquí le estamos esperando. No se quede allá, no se vaya. Es la oportunidad que Dios le da hoy. Hoy es el momento, es hoy, no es mañana, porque de repente el mañana no llegue. El mañana no llegue. Y no es que sea fatalista, es la realidad. Somos mortales y en cualquier momento podemos partir de esta tierra. Obra el cambio, obra el cambio, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Dígalo: Espíritu Santo, ven. Toma mi corazón.